Chile es una potencia forestal, pero vivimos en ciudades de hormigón. ¿En qué momento de nuestra historia nos convencimos de que la madera era el pasado y el cemento el futuro? Hoy vamos a recuperar esa memoria. Hola madereros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Madera que Construye, el video podcast presentado por Ferramenta. Hoy tenemos un episodio especial. Nos acompaña Pablo Altíquez, arquitecto e investigador, una voz autorizada para entender qué construimos y cómo construimos en Chile. Pablo, bienvenido y vamos directo a la médula. Tú has Ya, estudiado a muchas fondo gracias, la Camilo. historia de nuestra arquitectura porque un país con tantos bosques como el nuestro terminó construyendo ciudades principalmente casi enteras de ladrillo y de hormigón. ¿Fue un tema técnico o netamente cultural? Es un tema cultural. El tema técnico, aun cuando pasó en la década del 60, mediados y finales del 60 empezó de manera más técnica, ha sido un tema cultural y también un tema de los recursos naturales que habían determinadas regiones. Por ejemplo, en el siglo XVII, todo lo que fue Chiloé con la evangelización de la iglesia, o en el norte como Iquique, en 1740 hasta principios de 1900, con el tema del lastre que traían los barcos con Pino Oregón, por ejemplo. Pero es cultural, me atrevería a decir. Y ahora sí, entremos de lleno en la historia. Pablo, volvamos al origen, cuando el carpintero era el verdadero arquitecto. Sabemos que Chile es un país largo y tuvimos la época del pino oregón importado en las salitreras y la tradición alemana en el sur. ¿Cuáles son para ti la edad de oro de la madera en Chile? Antes de seguir con nuestra conversación, quiero hacer una pequeña pausa para contarte algo que te va a interesar si trabajas con madera. Sabemos que ser constructor, ferretero, mueblista en Chile no es fácil. El precio de la madera sube, baja y cambia todas las semanas. Y muchas veces cuesta mucho encontrar proveedores confiables que te den buenos plazos y productos de calidad. Aunque la madera es un recurso estratégico, menos del 20% de las nuevas viviendas en Chile lo utilizan como protagonista. Esto se convierte en una tremenda oportunidad de crecimiento. No solo acá, en el mundo entero la construcción de la madera va en alza y se proyecta que en la próxima década se duplique la cantidad de viviendas hechas en madera. Por eso, en Ferramenta te queremos ofrecer madera al por mayor, asesoría directa, despachos rápidos y una línea de crédito. Y además, una caja de muestra gratis para que puedas ver, tocar antes de comprar. Si vendes, construyes o fabricas en madera, esto es para ti. Haz crecer tu negocio con nosotros. Pide tu caja de muestra a costo cero y escríbenos en WhatsApp o www.ferramenta.cl. Y no te quito más tiempo. Sigamos con nuestra conversación aquí en Madera que Construye, donde la madera no solo transforma, también inspira. Hay tres momentos clave. Uno van a ser las iglesias de Chiloé de 1600 en adelante y que hoy día son patrimonio de la humanidad y que están básicamente en la isla grande de Chiloé. Son aproximadamente 16 iglesias que fueron declaradas patrimonio de la humanidad del total. O sea, 16 se declararon, pero eran 60 total. Ese es un momento clave. El otro momento clave va a ser todo lo que hoy día es el Paseo Baquedano en Iquique, con una arquitectura muy apropiada con Pino Oregón. Y el tercero, y que considero que es quizás también una de las joyas que tenemos, no solamente para Chile, sino para el mundo, es Sigüel, el campamento minero, que también fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Entonces, hay como tres momentos y la belleza de esos tres momentos es que está el norte de Chile, el centro de Chile y básicamente el sur de Chile. Pablo, se dice mucho que nuestras casas sureñas son como barcos invertidos por la influencia de los carpinteros navales o de ribera. ¿Qué le debemos a este oficio artesanal que hoy ya casi no existe en la construcción moderna? Aún existe en algunas partes de Chiloé, todavía se mantiene, quizá uno de los grandes arquitectos vivos que mantiene gran parte de su oficio es Guillermo Acuña. Guillermo Acuña en la parte sur de Castro todavía se dedica a hacer casas en madera y fabrica embarcaciones. Pero con el tema del barco, que es tu consulta, no se dan muchas ciudades, solamente ciudades que tienen o borde mar, o borde río, o borde lago, fundamentalmente, y que el mismo carpintero se ocupaba para ambas tareas. Históricamente,
tras los terremotos la madera resistía mejor que el adobe, pero la gente le tenía pánico a los incendios. ¿Cómo ha jugado ese miedo en nuestra relación con el material? A ver, dos cosas. Uno, el adobe sí resistía al terremoto. Lo que sucede es que los techos de las casas de adobe eran muy pesados y eso mantenía el adobe y el adobe estaba estructurado en las esquinas con madera. En los años 80, en las mejoras que le hacían a las casas de adobe, le cambiaban el techo de teja, que era pesado y con barro, por zinc. Como era liviano, los muros ya no estaban sujetos a la compresión, eso hizo que muchas casas se cayeran para el terremoto. Y con respecto a la madera, efectivamente hay un tema con el incendio, pero fundamentalmente el incendio es el incendio siempre es un error humano, ¿ah? Nunca es natural, eso hay que decirlo. Un bosque no se quema naturalmente, al igual que cualquier casa o conjuntos habitacionales, siempre son por errores humanos o la maldad humana. Y claro, la madera siempre está sujeta a los incendios, de hecho hasta el día de hoy, en una de las grandes iglesias de Iquique se quemó por una falla eléctrica y por una negligencia que cometió la iglesia. Pero en general, lo que pasa es que el fuego afecta a todo, afecta a las estructuras metálicas, y también afecta las estructuras de hormigón porque recuerda que una cosa es la estructura y otra es la carga que tiene dentro el proyecto arquitectónico. O sea, la carga de combustible, todo lo que se quema por dentro. El hormigón obviamente resiste más, pero la madera también, después de ciertos grosores o espesores, ¿cómo se llama? Cuando se carboniza, eso es un aislante natural de la madera. Pablo, y vámonos a la modernidad. Y el hormigón se toma todo. Hubo un momento que la madera se estigmatizó como el material de la pobreza o de las casas de veraneo, mientras que la casa seria siempre era como la sólida. Así es. Cuéntanos cómo era eso. Efectivamente hay un mal entendimiento de lo que significa la casa en madera, tanto en vivienda social como en vivienda contemporánea. O sea, hoy día, por ejemplo, quizá uno de los grandes referentes vivos que tenemos es Cristian Izquierdo Leman, que hace las famosas casas o las townhouses en el sector de Las Condes y que es una vivienda de alto estándar en madera. Pero claro, es difícil erradicar el tema de que la casa en madera es como más económica o para grupos más vulnerables. No es así, y no es así básicamente porque uno va a otros países ultra desarrollados como Canadá, Estados Unidos, Finlandia, en fin, y son casas de madera que duran décadas. El tema de la durabilidad siempre va asociado con la mantención. Si yo mantengo un edificio tanto en hormigón, en estructura metálica como en madera, va a durar lo que tenga que durar. O sea, la iglesia de Chiloé ya llevan, ¿cuánto? 530 años y están impecables. Y es que yo las mantenga, las cuide y le haga todo lo que es de rigor, ¿ah? Que es la mantención. Pablo, sabemos que tú eres experto en el movimiento moderno. Y cuéntanos, ¿hubo algún arquitecto rebelde de la historia de Chile que defendiera la madera antes que cualquiera? Ah, por supuesto. Hay un gran libro que salió hace poco, salió hace una semana y media atrás, que es el libro de Jorge Elton. Lo te lo voy a mostrar, ¿ah? Mira, justo lo tengo acá. Está Jorge Elton, recién salió, ediciones ARQ, lo hace Cristóbal Molina Baeza y el prólogo lo hace don Fernando Pérez Villarzún y sus colaboradores son Juan Luis Martínez Nahuel y Diego Elton Pérez. Y aquí tú tienes que el 90% de lo que hizo Jorge Elton en el pleno movimiento moderno es madera. De hecho, todo lo que son las casas de Cachagua, el origen de la casa de Cachagua, con Coirón y todo en estructura de madera, es Jorge Elton. Pero es una coincidencia que me lo preguntes porque salió hace una semana y media, no más que eso. O una semana, si esto fue la semana pasada. El destino, ¿eh? Tremenda joyita que nos sacaste, ¿ah? No, es una joya, mira. Déjame ver si puedo mostrarte los planos, las perspectivas. Déjame ver. Mira, acá se ven como las casas. Que eran muy Wow. básicas, a dos aguas, y este libro trae todos los planos, conceptos estructurales. Mira, te voy a mostrar conceptos estructurales en madera, porque se rescataron todos los planes. Mira, ¿te fijas? Entonces, Vale, sí, uno de los bastante grandes detallado. históricos del movimiento moderno en madera, Y con dónde se puede argumentos y adquirir ese libro? fundamentos. ¿Y dónde se puede adquirir ese libro para quien nos están En la escuchando? Universidad Católica, Ediciones ARQ, está a la venta. No sé si seguirá con la promoción, que eran 46.000 y fracción, y sin promoción eran como 50 y fracciones. Pero bueno, mira el espesor y el contenido de un libro
que absolutamente fundamental. Pero el Bueno, destino, ¿ah? Que coincida en que me pregunta y está el libro. Sí. tuvimos suerte. Y bueno, a quienes nos escuchan, ya ahí les dimos una joyita para que puedan ir a conseguirlo Y, y se y agota, bueno, ¿ah? Ojo, hay que comprarlo porque después estos libros se agotan y son muy difíciles de encontrar. ya, buen dato. Pablo, ¿faltó visión política para impulsar la construcción en madera hace 50 años atrás, como lo hicieron, por ejemplo, en los países nórdicos? No, no había una visión política espectacular en la década del 60 en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Cuando digo espectacular es que una de las grandes oficinas de arquitectura, que era TAU, lideradas por Julio y Gonzalo Mardones, hizo dos grandes proyectos en madera para temas universitarios: el Instituto Forestal en La Reina y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile en La Pintana. Súper pensado el tema de la madera, el origen de la madera laminada propiamente tal desde el punto de vista tecnológico. Entonces no, por el contrario, nuestro país tenía un impulso hacia la madera fundamental. ¿Y qué pasó en el camino? A lo que terminamos al día de hoy, que bueno, está resurgiendo, pero ¿qué pasó entre medio? Es una pregunta, no sé si es compleja. Toda la década del 60, finales del 60, fomenta el uso de la madera con grandes avances tecnológicos, ¿ah? Liderados por el Grupo Tau, con los dos proyectos que ya te nombré. Eh, Llega la década del 70 con la llegada de la Unidad Popular y Salvador Allende, en que se frena muy fuertemente el tema de la construcción. Por lo tanto, era muy difícil construir, era un país que tenía muchísimos problemas sociales, económicos y todo. Y después va a venir el golpe militar, entra el movimiento posmoderno a mediados de los 70, entonces hay como un letargo y se olvidan ciertas cosas y se vuelve más a un tema de construir tradicionalmente en hormigón armado o albañilería armada y reforzada. Pero es un conjunto de eventos que parten a finales, o sea, a principios de 1970 y duran bastante, ¿ah? Que aún con la llegada de la democracia en 1990, yo me atrevería a decir que hasta hace unos 12, 13, 14 años atrás, la madera todavía no era tema, eran cosas muy puntuales. Y claro, hay arquitectos como Matías Klotz, que a principios de 1990 hace su casa en Tongoy para su madre, la señora Germain. Claro, ahí la madera empieza como una segunda vivienda y de muy buena calidad arquitectónica, pero eran en situaciones muy puntuales, no como hoy día que se habla, se hacen seminarios, se masifica y todo. Y hay dos grandes empresas, Arauco y CMPC, que están liderando la producción industrial. Claro, interesante barrido histórico. Lo hice bien cortito, pero es más intenso. Y hablando de estilo y decisiones polémicas, Pablo, juguemos con la historia. Esta es una sección nueva que estamos explorando A y ver. te voy a contar cómo va. Mira, yo te nombro un elemento y tú me dices si hay que rescatarlo o fue un error. Ah, Por ok. ejemplo, el Pino Oregón de Demolición, ¿oro puro o mito romántico? Oro puro. Y para la construcción en arquitectura, Ya, para perfecto. hacer arquitectura, para ponerlo en valor. ¿Las casas prefabricadas de los 80, solución real o desprestigio? No solución real. Lo que pasa es que una cosa es que yo construya prefabricado y otra es la calidad con que yo construyo. Siempre, si hay buena calidad, es un muy buen sistema constructivo, absolutamente. Ahora, el prefabricado parte realmente a principios de 1970 con los conjuntos habitacionales prefabricados de origen ruso, fundamentalmente. Claro, ¿eso tiene que ver con el brutalismo o voy Hay perdido? algo de brutalismo porque era hormigón y queda a la vista, pero sí, tiene algo, sí, efectivamente. El barniz brillante sobre la madera, ¿protección necesaria o un crimen estético? Es compleja la pregunta porque la madera tiene que ser tratada necesariamente. El barniz quizás, claro, estéticamente es muy malo y puede quemar la madera, pero hoy día hay muy buenos tratamientos de impregnación de la madera que son fundamentales. Y ahora vamos con la última. ¿Reconstruir falso histórico? Si se quema una iglesia, ¿la hacemos igual o que se note moderna? ¿Cuál es tu opinión? Ya, ahí son dos preguntas. El falso histórico es cuando yo, teniendo un edificio que quedó parte destruida, yo lo vuelvo a construir con una parte que simboliza lo que fue. Si queda completamente destruida, es más difícil el tema del falso histórico. Yo estoy a favor del falso histórico con proyectos que son monumentos nacionales. Por ejemplo, un falso histórico que hasta el día de hoy educa a todas las facultades de arquitectura del planeta, es el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe. Se hace en 1929, se demuele,
pero alguien se da cuenta, o sea, España se da cuenta que realmente es un paradigma de la arquitectura moderna y se reconstruye, entre comillas, como un falso histórico, y hoy día es un lugar de peregrinaje para aprender la casa Tugendhat de Mies van der Rohe, la Ville Savoie Le Corbusier, que estaba absolutamente destruida y le dejan tal cual como era. Entonces, sí, yo estoy a favor de, en casos muy puntuales y que son paradigmas o ejemplos a seguir, se tiene que reconstruir idéntica como era. Que, ojo, Y algo, lo hizo toda Europa después de la Primera y después de la Segunda Guerra Mundial. Reconstruyen sus ciudades para que uno tenga la memoria. ¿y hay algún ejemplo que nos puedas dar que en Chile que haya sucedido o que crees tú que debiera suceder, que deberíamos reconstruir y estamos al debe con eso? Qué buena pregunta. La iglesia que se quemó en Iquique yo la reconstruiría completamente, por ejemplo, tal cual como era, con todo lo que implica económicamente, técnicamente y en tiempo y en costo. ¿Qué otro proyecto yo reconstruiría completamente? Por ejemplo, el edificio del Seguro Social de Bresciani, Valdés Castillo y Ouro en Antofagasta dio la vuelta al planeta, fue un paradigma de la arquitectura moderna chilena, lo reconstruiría tal cual. La casa de Cristian de Grote, en Lota con Suecia, yo trataría de reconstruirla tal cual. Se ha hecho, en algunos casos se ha hecho en Chile, se hizo una exposición y se reconstruyó en madera, que era una casa que había diseñado Miguel Eichen en Las Condes, cerca del Golf, pero es fundamental porque son procesos educativos, de ver cómo era realmente. Lo hacen todos los museos a su vez a nivel mundial, que recrean situaciones, por ejemplo, en la ciudad de la arquitectura, en París, que está en el eje con la Torre Eiffel, reconstruyeron un departamento completo de la unidad habitacional de Marsella Le Corbusier del año 46 en madera y uno entra, lo recorre, ve los muebles. Creo que es importantísimo. No sé si mis argumentos son lo suficientemente sólidos. Ya, pero bueno, nos dejas pensando porque es algo que deberíamos hacer más en Chile. Además, no es Muchísimo. solamente rescatar la arquitectura, es turismo, algo económico, ayuda a la economía, al mercado, etcétera. Y eso lo podemos ver como los ejemplos que tú dices en Europa, que mucha gente viaja a ver estos proyectos porque son espectaculares y totalmente interesantes, Y son fundamentales, porque son procesos educativos. Es rescatar algo que se perdió y volverlo a la vida. totalmente. Pablo, hoy parece que estamos haciendo las paces con la madera. Actualmente vemos edificios de madera en Chile, CLT, y es una evolución natural de nuestra tradición. ¿Es una tradición nuestra o estamos copiando a Europa? ¿Qué crees tú de lo que estamos haciendo ahora? No, es algo propio nuestro. No estamos copiando nada de Europa. Y de hecho, en el último como seminario que se invitó a Finlandia en el mercado urbano Tobalaba, en el MUT, que están admiradísimos de la calidad de los arquitectos chilenos y la madera y los proyectos de madera que están haciendo. De hecho, no tengo dudas de que la casa de Tomás Villalón en Isabel la Católica va a dar la vuelta al planeta cuando una vez que se publique, se saque fotografía y todo. De hecho, ya salió publicada el año pasado, sin terminar, Architectural de Jordi en un capítulo dedicado completamente a Chile. Entonces, nosotros vamos a hacer un ejemplo a nivel internacional. Tanto Tomás Villalón, Cristian Izquierdo, Klotz con sus casas en madera. Y tenemos de los últimos 35 años, grandes ejemplos. La Casu Segers con la Casa Cala, el hotel que queda Tierra Patagonia en Torres del Paine. José Cruz Ovalle ha dado clase mundial desde el pabellón de Sevilla en 1992 con Don Germán del Sol. O sea, nosotros hemos estado a la vanguardia a nivel mundial. Y no lo digo yo, la revista El Croquis, la revista Casabella, Architecture de Jordi, la 2G, la Portafolio de Gustavo Gili con Matías Klotz. O sea, absolutamente no. Nos vienen a copiar, nos vienen a sapear a ver qué estamos haciendo que cambian las reglas del juego en el uso de la madera. Bueno, que alguna vez nos toque. Es que siempre nos ha tocado, ¿sabías, Camilo? Desde el año 62 en adelante, siempre hemos sido referente mundial. Hubo un momento de un vacío entre 1970, 71 y finales de los 80, pero después volvimos en gloria y majestad a lo que fuimos en toda la década del 50 y 60. Eso es súper interesante saber, sobre todo las personas que nos están escuchando y para que valoremos también nuestro trabajo con la madera y nuestros arquitectos. Un orgullo, un orgullo.
Y ojalá a los que he mencionado te estén escuchando para que yo los pueda entrevistar y vamos a ver sobre ellas, sobre lo que están haciendo, de su trabajo, me encantaría. ¿No? Y que te muestran sus trabajos, son espectaculares. Yo les sigo la pista a todos ellos. He recorrido desde Linares, no Linares, perdón, Los Ángeles, recorriendo los proyectos contemporáneos de los grandes arquitectos. Genial. Pablo, ¿los arquitectos jóvenes hoy saben de madera o siguen saliendo de la universidad pensando solo en hormigón? ¿Qué crees tú? No, ya saben en maderas. Porque recuerda de que hay dos grandes concursos que llevan décadas. Compañía de Aceros del Pacífico, CAP y Corma. Entonces, yo me atrevería a decir que casi todos los estudiantes de todas las facultades de Chile pasan por esos dos concursos, o en acero o en madera. Salen con un criterio, salen con una base al menos de cómo se trabaja la madera, de diseños y todo eso, sí, absolutamente. ¿Crees tú que Chile recuperará su entidad de país maderero en la ciudad o la madera si se queda solo para el... voy a repetir. No, ya entró en las ciudades. No, entró absolutamente en las ciudades. O sea, no me cabe duda al respecto. Santiago está liderando muy fuerte. Viña del Mar también, un poco Valparaíso. Concepción también. No, absolutamente. El tema de nuestra identidad siempre ha sido muy fuerte en la madera. Por eso cuando Matías Klotz parte con la casa en Tongoy, como que envía un mensaje diciendo, oye, mira lo que se está haciendo. Casi en paralelo con la casa Usegers, casi en paralelo con Germán del Sol y José Cruz Valle. Entonces, no es como que él lideró, sino que como que todos entraron al mismo tiempo a decir, oye, mira, con la madera se puede hacer de todo. De todo me refiero arquitectura orgánica, arquitectura simple, económica, de alto estándar, tecnológica, no tecnológica, de barraca, de industria. Fue casi simultáneo entre 1990 y 1993. Imagínate, en 3 años, un mensaje al mundo completo. Algo interesante. Pablo, es fascinante tu visión. Y déjame hacer un paréntesis breve para quienes necesitan construir ese futuro hoy mismo. Ferramenta, sabemos que la obra no espera. Y si necesita madera confiable y despacho rápido, entren a ferramenta.cl y aprovechen el 5% de descuento en su primera compra. Es una ayuda que se nota. Pablo, pensando justamente en valorar lo nuestro, si pudieras chasquear los dedos y salvar un edificio de madera en Chile que hoy se está cayendo a pedazos, ¿cuál elegiría? Chuta, en Chile que se esté cayendo a pedazos en madera. Eh, y hablando patrimonialmente, de hecho, el último edificio patrimonial en madera, que es el Teatro Municipal de Iquique, está impecable, recién restaurado, pero en madera que se esté cayendo a pedazos y uno tuviera que salvarlo. Seguramente yo trataría de irme a varios edificios que no son de conservación histórica, no están protegidos patrimonialmente, y me iría, por ejemplo, a varias casas de Valparaíso, cerca del plano, y algunos ascensores, para rescatar justamente esas estructuras en madera, que generalmente o se queman o se están cayendo. ¿Por qué no en un edificio puntual y me iría más a una ciudad como Valparaíso? Porque Valparaíso está súper amenazada por la UNESCO de que si no hacemos algo al respecto va a quitar la categoría de Patrimonio de la Humanidad, y porque está vinculada más al urbanismo. Entonces significa que el turismo va a valorar más el tema de las arquitecturas en madera. Salvar un edificio sería mezquino. Me iría más por el tema de salvar varias casas o espacios urbanos o ascensores en Valparaíso. ¿Y crees que se está impulsando eso de alguna manera? ¿En qué estado está esto? Completo abandono. Completo abandono. Sí, Bueno, con ojalá, autoridades que no tienen las competencias, no tienen los conocimientos, no saben cómo hacerlo, y todos los etcétera que uno puede agregar. Es gravísimo lo que está pasando en Valparaíso. No ahora, desde muchísimos años. ya, es algo que se ha estado dejado y nadie se ha hecho cargo de hace años, como dices tú. Se han hecho cargo de muy mala manera, con personas que Vale. no están preparadas para hacerse cargo, porque no tienen las competencias, los estudios, la formación, y porque llegan por otras virtudes a esos trabajos y no las virtudes que son profesionales y técnicas. Bueno, ojalá que si hay alguien ahí escuchándonos que pueda escuchar las palabras de Pablo y podamos hacer algo al respecto, porque Valparaíso es patrimonio y debemos cuidarlo. Bueno, ¿qué le dirías a alguien que está diseñando su casa hoy y tiene dudas sobre usar madera? ¿Podríamos ampliar un poco la pregunta? ¿Una segunda vivienda, una primera vivienda en la ciudad o en otros sectores fuera de la ciudad? ¿Sí? Vale, te la repito.
O sea, si es que tú quieres puntualizar, porque si me voy a hacer mi casa de playa, lo más probable es que yo te diga hazla en madera. Si es la ciudad, depende en qué parte, también muy bueno en madera. La única diferencia, o cuál sería mi sugerencia, es que si la voy a hacer en madera, ese arquitecto gaste un poco más de tiempo y haga un buen manual de mantención para que no envejezca la madera, sino que se mantenga. Porque una de las grandes críticas, que es cuando no se mantiene, se cae el barniz o la protección, se empieza a oxidar, se ve un poco más ploma, y la idea es que siempre se mantenga, igual como uno pinta su casa y todo eso. A ver, la madera permite lo siguiente: la industrialización. Si es un buen arquitecto, va a hacer todos los planos con todos los elementos o todas las partes en madera para llegar y comprar y ensamblar. Es más rápida, no ocupa tanto espacio como el hormigón armado o la albañilería. Es muy cálida, tiene un olor asociado. Cuando uno entra a buenas casas de madera, es muy rico el olor que nunca se va. Y básicamente que tenga los resguardos para que tenga una buena protección contra el fuego y un buen manual para hacer una buena mantención que no sea onerosa, que yo no espere demasiados años, me salga muy cara o sienta que mi casa se ha desvalorizado. Es así de simple. Pablo, te tengo una última pregunta. Si la historia de la madera en Chile fuera un tipo de madera o un árbol, ¿cuál sería y por qué? Ah, no, es fundamental que es el pino, pino insigne. Existe muy bien, se han hecho buenas plantaciones. Quizás no tenemos la misma dureza que otros países porque la dureza de la madera asociada al árbol también implica la cantidad de años que está creciendo el árbol. Nuestros árboles los cortamos relativamente jóvenes para mantener una producción industrial, no como en otros países en que tienen 20, 25, 30 años y la madera es más dura. Pero aún así, nunca olvidemos que nuestro país tiene los más grandes terremotos de la humanidad. Por lo tanto, resisten igual súper bien, así que no le veo problemas, pero es fundamentalmente pino. En algunos casos álamo, que también es muy resistente, pero básicamente son las dos grandes plantaciones. Bueno, me quedo con esa definición, Pablo. Gracias por ayudarnos a recordar la historia de la madera en Chile desde Ferramenta. Agradecemos tu tiempo y a ustedes, gracias por acompañarnos. Suscríbanse, nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue Madera que Construye, donde la madera no solo transforma, también inspira. Muchas gracias, Pablo. Espero te haya sentido cómodo y me encantaría que más adelante pudiéramos conversar sobre este interesante tema de la historia de la madera en Chile. No, muchas gracias, Camilo. Gracias por la invitación. Espero haber sido bien técnico y con harto argumento, con datos, fecha y todo, para que realmente más que una opinión nos dé un argumento sólido con un proceso histórico. Así que muy contento y que le guste a todos los que ven tu programa. Y feliz de Muchas otra gracias, Pablo. invitación.